El café aún humeaba cuando las palabras cortaron el silencio como un viento invernal. Estaba en la acogedora cocina de la casa adosada victoriana que había compartido con mi difunto marido, George, durante 42 años, la que ahorramos y escatimamos tras nuestra boda en el 81. El aroma de los granos recién molidos llenaba el aire, mezclándose con el olor a tostadas del viejo fogón a gas. Acababa de servirme una taza, el vapor empañando ligeramente mis gafas, cuando mi hija Vivian dejó el teléfono sobre la mesa de roble y dijo, sin un ápice de vacilación, «Ahora solo eres una invitada aquí, madre». Mi corazón dio un vuelco. Solo una invitada. En el hogar donde le cambié los pañales sobre esa misma mesa, donde le enseñé a montar en bici en el jardín trasero, donde sostuve la mano de George mientras exhalaba su último aliento en nuestra cama de arriba. La taza casi se me escapó de los dedos, pero la atrapé, colocándola con cuidado sobre el posavasos, el bordado con flores silvestres que George recogió en un paseo por los Cotswolds. No grité. No lloré. No en ese instante. Solo murmuré, entiendo. Vivian, mi Viv, la niña que se acurrucaba en mi regazo para cuentos de hadas y tierras lejanas, apenas me miró. Volvió a teclear, mientras sus dos hijos, mis nietos Sophie y Oliver, reían construyendo una fortaleza con cojines en la sala contigua. Pasé junto a la repisa llena de fotos, nuestra familia en las iluminaciones de Blackpool, la sonrisa orgullosa de George en la graduación de Vivian, yo acunando a la recién nacida Sophie. Subí las escaleras alfombradas, cada escalón con su crujido familiar, hasta el dormitorio principal donde las gafas de lectura de George aún reposaban en la mesita. Si esta historia despierta tus propios recuerdos, si alguna vez te has sentido desplazado en la vida que construiste ladrillo a ladrillo, estás en el lugar correcto. Soy Dorothy Langley, 65 años, y esta es la historia de cómo di la vuelta a la tortilla. Si te conmueve, suscríbete, es un clic pequeño que mantiene vivas historias como la mía. Y toca la campanita, para no perderte ni un giro. Porque el café ni siquiera tuvo tiempo de enfriarse antes de que todo cambiara. Abrí el armario, el que George armó él mismo un domingo lluvioso, maldiciendo las instrucciones. Sus camisas seguían colgadas, planchadas, con un leve rastro de su colonia. Acaricié la tela de su chaqueta favorita de tweed, la que llevaba a las noches de trivia en el pub local, regresando victorioso con un trofeo de pinta. Mi ropa estaba abajo, blusas prácticas, faldas de lana, el vestido verde esmeralda que llevé a la boda de Vivian. Saqué la maleta vintage del fondo, la de cuero que arrastramos por Europa en nuestro 30º aniversario, París, Roma, Venecia. Mis movimientos eran deliberados, casi mecánicos al principio. Un cardigan. Pantalones. El relicario con la foto de George y yo en nuestra luna de miel en Devon. Mi anillo de bodas, no, ese se quedaba en mi dedo. El álbum que llené con flores prensadas de nuestro jardín, entradas de teatro, dibujos infantiles de Vivian. No me llevé la platería ni la vajilla. Esas eran para la casa. Me llevaba a mí. Abajo se oía a Vivian, su voz subiendo en una llamada. El agente inmobiliario dijo que sacaríamos buen precio si modernizamos la cocina. Fuera el viejo Agá, dentro algo elegante. Viejo. Eso era yo para ella ahora. Cerré la maleta con un clic suave, el sonido resonando mi resolución. En el baño en suite, abrí el grifo, dejando que el agua fría se acumulara en mis palmas antes de salpicarme la cara. El espejo mostró a una mujer con suaves arrugas alrededor de los ojos, cabello más sal que pimienta, pero ojos que aún brillaban con el fuego de la juventud. No había terminado. Ni de lejos. Un último vistazo al cuarto, la marca en la almohada de George, la pila de novelas en mi lado, mayormente Agatha Christie, el contorno en la pared donde colgaba nuestro reloj de aniversario antes de que Vivian actualizara la decoración. Cerré la puerta con suavidad. Bajando las escaleras, maleta rodando tras de mí, Vivian alzó la vista bruscamente. ¿Madre?
¿Qué demonios haces con eso? Me detuve en la cocina, levanté mi taza de café, aún tibia, la superficie intacta salvo el borde donde mis labios la habían tocado, y di un sorbo pausado. Estaba perfecto, rico y fuerte, tal como George me enseñó a prepararlo. Luego la dejé de nuevo, sin tocarla más. Me voy, Vivian, dije, mi voz firme como el viejo reloj de pie del vestíbulo. Antes de que el café se enfríe. Su rostro palideció. No puedes hablar en serio. Esta es tu casa. Corregí suavemente. Tú lo dejaste claro. Sophie se acercó tambaleante, sus rizos rebotando. Abuelita Dot, ¿te vas? Sus ojos eran grandes, inocentes. Me agaché, abrazándola fuerte, inhalando ese dulce aroma infantil. Solo un ratito, amor. Pero te mandaré postales. Oliver asomó desde detrás del fuerte de sofás. ¿Con sellos? Montones de sellos, prometí, revolviéndole el pelo. Vivian bloqueó la puerta, brazos cruzados. Esto es absurdo. No tienes a dónde ir. Estás siendo dramática. La miré a los ojos, los mismos azules que heredó de George. ¿Dramática? No, querida. Decidida. La puerta principal se abrió a una mañana otoñal crujiente, hojas arremolinándose en la brisa del castaño que George plantó el año en que nació Vivian. El taxi esperaba en la acera, motor ronroneando suavemente. El conductor, un tipo fornido con sonrisa cálida, saltó fuera. ¿Señora Langley? Déjeme con eso. Mientras cargaba la maleta, me volví una vez más hacia la casa. La ventana en saliente donde vi a Vivian dar sus primeros pasos. El porche donde George se arrodilló para pedirme matrimonio. La vida que tejimos juntos, hilo a hilo. Vivian estaba en el umbral, teléfono olvidado. Madre, por favor. Piénsalo. Lo he hecho, respondí. Por primera vez en años. Me deslicé en el asiento trasero. A la estación de tren, por favor. Y deprisa, tengo un horario que cumplir. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor lateral, Vivian encogiéndose, la casa retrocediendo, mi antigua vida desvaneciéndose como niebla matutina. Parecía perdida, de repente. Insegura. Que reflexione. Que se arrepienta. Porque Dorothy Langley estaba reclamando su historia. ¿Y el café? Seguía caliente cuando lo dejé atrás. Pero, ¿a dónde iba? Ah, esa era la parte que dejaría boquiabierta a Vivian cuando lo descubriera. El billete de tren en mi bolsillo no era para la línea local. Era para el Eurostar, a París, primera clase. George y yo siempre soñamos con jubilarnos allí, tomando café con leche junto al Sena. Él nunca tuvo la oportunidad. Pero yo sí. Con la cuenta de ahorros que Vivian desconocía, la que construí en silencio tras la muerte de George, invirtiendo en acciones que él me enseñó. El taxi se incorporó a la carretera principal, y me permití una pequeña sonrisa. La venganza no era sobre la ira. Era sobrevivir. Plenamente. En mis términos. Para cuando Vivian revisara la cocina, el café estaría tibio. Al atardecer, helado. ¿Y yo? Estaría brindando con champán bajo la Torre Eiffel, por nuevos comienzos. Pero eso era solo el principio. La verdadera sorpresa aguardaba en un sobre que me envié al hotel, el que contenía la escritura de un pequeño apartamento en Montmartre. Comprado hace años, en secreto. Idea de George, para algún día. Algún día había llegado. ¿Y Vivian? Pronto aprendería que los invitados no tienen las llaves. Pero los dueños sí. El silbato del tren sonó a lo lejos mientras nos acercábamos a la estación. Mi corazón latía acelerado, no de miedo, sino de emoción. ¿Qué aventuras esperaban a una viuda de 65 años en la ciudad de la luz?
¿Amantes? ¿Clases de arte? ¿Un café propio? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, no miraría atrás. No hasta que ella me lo suplicara. Las puertas del tren se cerraron con un siseo a mis espaldas, y así, Inglaterra se desvaneció. Pero antes de contarte lo que París me susurró al alma esa primera noche, déjame arrastrarte de nuevo. Dejé a mi hija en el umbral, el café enfriándose, la boca abierta, y en mi bolso llevaba un secreto que pondría su mundo patas arriba. ¿Lista? Porque lo que vino después aún hace saltar mi viejo corazón. El Eurostar se deslizaba por el campo de Kent, los prados difuminándose en acuarelas verdes y doradas. Yo iba junto a la ventanilla, el asiento de primera clase reclinado lo justo, una copa de champán gratis burbujeando a mi lado. El camarero, un chico de ojos amables, la rellenó sin preguntar. ¿Celebrando, señora? Sonreí. Recuperando. No insistió. Buen chico. Saqué el sobre de mi bolso, el que llevaba el sello del Hotel Relais Saint-Jacques, a nombre de Dorothy Langley. Dentro, la escritura de 14 Rue de Sols, un pisito de 2 dormitorios en Montmartre con balcón al Sacré-Cœur. George y yo lo compramos en 2012, al contado, por un abogado discreto. Él guiñó un ojo y dijo, para cuando los niños nos vuelvan locos. Reímos entonces. Ahora no reía. Respiraba. París me recibió en Gare du Nord con aroma a croissants mantecosos y diésel. El taxi serpenteó por calles crepusculares, cafés derramando risas sobre las aceras. Al llegar al hotel, el conserje, un caballero de pelo plateado llamado Marcel, tomó mi maleta con una reverencia. Bienvenue, Madame Langley. Su suite está lista. Suite. George se habría reído de tanto derroche. La habitación daba al Sena, luces titilando en el agua como diamantes desparramados. Deshice la maleta despacio, el vestido esmeralda, el guardapelo, el álbum de recortes. Abrí las puertas del balcón. El aire era fresco, perfumado de jazmín de una jardinera cercana. Alcé la copa hacia la noche. Por ti, George. Lo conseguimos. El sueño no llegó fácil. Repetía la cara de Vivian, Sock dando paso a algo parecido al miedo. Bien. ¡Qué yerba! La mañana trajo un mensaje de un número francés desconocido, llave lista en notario, 10 de la mañana traiga pasaporte. Me vestí con cuidado, perlas, abrigo azul marino, tacones bajos. La notaría olía a papel viejo y cera de abeja. Madame Fournier, traje impecable y eficiente, deslizó las llaves sobre la mesa. Felicitations, madame. El apartamento es suyo solo. Solo. La palabra sabía a libertad. Rue de Sols era todo lo que prometían las fotos, adoquines, yedra trepando muros, una boulangerie en la esquina donde el panadero me saludó con «Bonjour, nouvelle voisine». Reí, mi primera risa de verdad en meses. El piso era pequeño pero perfecto. Suelos de parquet, chimenea, ventanas que enmarcaban la basílica como un cuadro. Puse la foto de George en la repisa. Hogar, susurré. Esa tarde vagué. Por artistas dibujando turistas, por la viña que aún crece en la colina. Compré una baguette. Camembert maduro, una botella de Sancerre. De vuelta en el piso, me senté en el balcón mientras el sol se hundía, campanas tocando las 6. Mi móvil vibró. Vivian. Mamá, ¿dónde estás? El café está frío. Los niños te echan de menos. Escribí, París. No te preocupes. Abuela está bien. Enviado. Luego puse el móvil boca abajo. Los días se fundieron en un ritmo suave. Mañanas en el café de abajo, donde la dueña, Liz, me enseñó a pedir un café creme,
s'il vous plaît, sin destrozar el acento. Tardes explorando el Louvre, me quedé más ante la Mona Lisa, preguntándome qué secretos guardaba, los puestos de libros junto al Sena, el pequeño cementerio donde dejé una rosa en la tumba de Chopin. George adoraba sus nocturnos. Las noches eran para escribir. Compré un diario de cuero en Shakespeare and Company. Página 1, día 1 sin ser invitada. Lo llené de bocetos de músicos callejeros, recetas de tarte tatin, recuerdos de George bailándome en la cocina al son de Edith Piaf. Las palabras fluían como no lo habían hecho en años. Pero el pasado siempre alcanza. El 10º día, otro mensaje de Vivian: el agente dice que la casa podría venderse antes de Navidad. Necesitamos tu firma en unos papeles. Adjunta una foto, mi cocina, la haga desaparecida, reemplazada por una vitrocerámica reluciente. Mi posavasos, el de flores silvestres, ya no estaba. Miré hasta que la pantalla se apagó. Abrí el portátil, entré en la cuenta que Vivian creía vacía. Saldo, 312.400 libras. Inversiones que George y yo cultivamos como un jardín secreto. Transferí 50.000 libras a una cuenta solo a mi nombre. Luego envié un correo a la agente, con copia a Vivian. Estimado señor Hargrove. La propiedad en 27 Willow Lane no está en venta. Soy la única propietaria. Cualquier contacto futuro debe ir a través de mi abogada, la señora Claire Beaumont. Atentamente, Dorothy Langley. Pulsé enviar. Me serví una copa de vino y esperé. La respuesta llegó en minutos. Vivian, ¿qué es esto? No puedes hacer esto. Sonreí. Mírame. Esa noche cené con Elise en un bistro diminuto. Ella también era viuda, 62, con una risa que hacía girar cabezas. Sobre Coq au Vin me habló del viñedo de su difunto marido en Provenza. Deberías visitarlo, dijo. La vendimia está cerca. Sentí algo removerse, posibilidad. En casa colgué guirnaldas de luces en el balcón. La basílica brillaba blanca contra el cielo tinta. Otro zumbido. Vivian, nota de voz, tono frenético. Mamá, por favor llama. Los niños preguntan por ti. Yo, no quise decirlo. No eres una invitada. Vuelve a casa. La escuché 2 veces. La grieta en su voz era real. Pero también lo era el aguijón de sus palabras. Le escribí: hogares donde me quieren. Llamaré cuando esté lista. Apagué el móvil. A la mañana siguiente me inscribí en una clase de acuarela en un estudio cerca de Place du Tertre. La profesora, una mujer vivaz llamada Colette, me dio un pincel. Pinta lo que tu corazón recuerda, dijo. Pinté nuestra antigua cocina, la haga, el posavasos de flores, la chaqueta de tweed de George en la silla. Lágrimas emborronaron la pintura, pero Colette solo asintió. Bien. La verdad es sucia. La noticia corrió por el barrio. La viuda inglesa que llegó con una maleta y una sonrisa. Llegaron invitaciones, club de lectura, coro ensayando villancicos, un viudo llamado Henry que se ofreció a mostrarme los clubes de jazz. Dije sí al coro. Tal vez a Henry. Pero la verdadera tormenta se gestaba al otro lado del canal. Una semana después llegó un sobre grueso, reenviado desde el hotel. Dentro, las escrituras de la casa, una carta del abogado de Vivian exigiendo que volviera a resolver asuntos familiares. Y una foto, Sophie sosteniendo un dibujo de una abuelita bajo la Torre Eiffel, con la leyenda vuelve pronto. El pecho se me apretó. Echaba de menos sus abrazos pegajosos, el ceseo de Oliver al decir la abuelita Dot. Pero no estaba lista para rendirme. Llamé a Claire Beaumont, mi abogada. Redacta papeles, dije.
regalo la casa a los nietos, en fideicomiso hasta los 25. Vivian y su marido pueden vivir allí sin alquiler hasta entonces. Pero el título queda a mi nombre. Claire silbó. Eso es audaz. Es justo, respondí. Tendrán un hogar. Yo tendré control. Esa tarde videollamé a Vivian. Contestó al primer tono, ojos enrojecidos. ¿Mamá? Los niños se apiñaron en la pantalla. Abuela. ¿Estás en París? Les lancé besos. Sí, tesoros. Y adivinen qué, tengo una sorpresa. El rostro de Vivian se endureció. Si esto es sobre la casa. Es sobre la familia, la corté suavemente. Pero en mis términos. Expliqué el fideicomiso. Su boca se abrió, se cerró. ¿Lo harías? Después de todo. No castigo a los niños, Viv. Ni a ti. Pero el respeto no es unidireccional. Silencio. Luego, suave, me equivoqué. Lo siento. Las palabras colgaban entre nosotras, frágiles como azúcar hilada. Lo sé, dije. Hablaremos bien pronto. Pero primero, tengo una vida que vivir. Colgué. Las puertas del balcón estaban abiertas, una brisa cálida traía música de piano desde un piso cercano. Salí afuera, copa en mano. Abajo, amantes paseaban, artistas recogían caballetes, la vida latía. Mi móvil se iluminó de nuevo, mensaje nuevo de Henry, ¿ya se le cabe aún mañana? Traigo el vino. Sonreí. Escribí, yo traigo la aventura. Porque Dorothy Langley ya no era solo una abuela. Era una mujer con balcón en París, una escritura a su nombre y un corazón aprendiendo a latir de nuevo. Pero el giro final, ese aún estaba por venir. Y Vivian no tenía idea de lo que había planeado para Navidad. El club de jazz estaba tenuemente iluminado, todo sombras de terciopelo y luz de velas, y la mano de Henry descansaba suavemente en la parte baja de mi espalda mientras el trompetista se inclinaba en una interpretación lenta y dolorosa de la Viernes en Roce. Pero antes de contarte cómo terminó esa noche con un beso bajo las estrellas, déjame engancharte una última vez. Acababa de colgarle a Vivian, con la escritura en mi cajón, los papeles del fideicomiso en marcha y una sorpresa navideña que la haría repensar cada palabra dura. Aguanta firme, aquí es donde la historia encuentra su corazón. Henry me acompañó a casa por las calles sinuosas de Montmartre, con la basílica brillando como una promesa sobre nosotros. Tenía 70 años, viudo desde hacía 5, con una risa suave y historias de navegar por el Mediterráneo en su juventud. No eres lo que esperaba en una vecina, dijo, ofreciéndome su brazo mientras subíamos las escaleras. Lo tomé. Bien, respondí. Las expectativas son lo que me trajo aquí. En mi puerta, dudó. ¿Café, o es demasiado tarde para el encanto de un viejo? Sonreí, abrí el piso y encendí las luces de hadas. La tetera cantó mientras nos sentábamos en el balcón, con Sacré-Cœur vigilándonos. Hablamos hasta que el cielo palideció, sobre el terrible baile de George, la esposa de Henry que coleccionaba conchas marinas, la forma en que el duelo se suaviza pero nunca se va del todo. Cuando me besó la mejilla al despedirse, se sintió como un permiso. Para volver a sentir. Para elegir la alegría. Las semanas siguientes fueron un torbellino de color. Las clases de acuarela se convirtieron en exposiciones, Colette colgó mi pintura de la vieja cocina en la ventana del estudio, y se vendió a una pareja americana amable por suficiente para comprar un caballete decente. El coro me invitó a cantar contralto en su concierto navideño en Notre Dame, reconstruida, resplandeciente, con campanas resonando claras. Practiqué Noche de Paz en francés hasta que las notas se sintieron como hogar. Pero Inglaterra tiraba de mi manga. Llegaban cartas semanales de los nietos,
dibujos en crayón de la Torre Eiffel, la letra tambaleante de Sophie, extrañamos tus panqueques, abuelita Dot. Oliver envió una hoja prensada del castaño de Indias. Las notas de Vivian eran más rígidas, llegaron los papeles del fideicomiso. Gracias. Los niños preguntan cuándo vendrás de visita. Escribí de vuelta en papel perfumado, pronto. Guárdame un rincón del jardín. Diciembre se coló con escarcha en las ventanas y el aroma de vino caliente de los mercados. Compré regalos, una boina para Sophie, un barco modelo para Oliver, una bufanda de seda para Vivian en el exacto tono de azul que llevó en su boda. Para la casa, algo más grande. Volé de regreso el 23, Eurostar otra vez, esta vez con 2 maletas y un corazón más ligero que cuando me fui. El taxi me dejó en Willow Lane bajo un cielo cargado de nieve. La casa parecía más pequeña, la nueva estufa brillando a través de la ventana, pero el posavasos de flores silvestres estaba de vuelta en la mesa. Vivian abrió la puerta antes de que tocara, con los ojos muy abiertos. ¿Mamá? Los niños se lanzaron hacia mí, brazos alrededor de mi cintura. Abuelita. La cara de Sophie estaba enharinada, habían estado horneando. Oliver me arrastró hasta el árbol, uno real, perfumado de pino. Debajo, un solo sobredirigido a Vivian y su esposo. Dentro, los documentos del fideicomiso, firmados. Y una segunda escritura. Vivian frunció el ceño. ¿Qué es esto? Sonreí. Ábrelo. Era el título de la casa, transferido a ellos por completo, sin fideicomiso, sin condiciones. Más una confirmación de transferencia bancaria, 100.000 libras en su cuenta. Suficiente para renovaciones, cuotas escolares, unas vacaciones familiares. La mano de Vivian voló a su boca. Mamá, ¿por qué? Porque la familia no es un campo de batalla, dije. Y el amor no lleva la cuenta. Lloró entonces, sollozos feos y sanadores, abrazándome tan fuerte que me crujieron las costillas. Los niños bailaban a nuestro alrededor, confundidos pero alegres. Su esposo, Mark, me estrechó la mano, con los ojos húmedos. No lo merecemos. Si lo merecen, dije. Pero la próxima vez, pregunten antes de redecorar mi cocina. Reímos entre lágrimas. Nochebuena, decoramos el árbol juntos. Colgué las bolas de cristal que George y yo coleccionamos, una de cada viaje. Vivian colgó las luces, los niños pelearon por la estrella. Horneamos empanadas de mince meat, el gas se había ido, pero el horno nuevo funcionaba bien. Conté historias de París, el jazz, las pinturas, los chistes terribles de Henry. Vivian escuchó, probablemente escuchó, como cuando era pequeña. En la mañana de Navidad, le di a Vivian la bufanda. Se la envolvió al cuello, con los ojos brillando. Es perfecta. Hay más, dije, entregándole un boleto de avión. París, Nochevieja. Para toda la familia. Mi regalo. Miró fijamente. ¿Nos tendrías? Nos tendría a todos, corregí. Pero me quedo con el piso. Los fines de semana son míos. Volamos el 30. Montmartre nos recibió con copos de nieve y música callejera. Henry nos encontró en la estación, brazos llenos de baguettes y alegría. Los niños lo adoraron, Sophie lo llamó, abuelito Henry, para el postre. Vimos los fuegos artificiales desde mi balcón, champán para los adultos, sidra espumosa para los pequeños. Vivian se apoyó en mi hombro. Fui horrible, susurró. Estabas asustada, respondí. Las dos lo estábamos. A medianoche, el cielo explotó en color. Besé a Henry, esta vez de verdad, mientras los niños vitoreaban y Vivian aplaudía. George, pensé, lo aprobaría. Llegó la primavera. Dividí mi tiempo,
Willow Lane para asados dominicales y obras escolares, Montmartre para arte, música y mañanas tranquilas con Henry. El segundo dormitorio del piso se convirtió en el de los niños, literas, lámpara de la Torre Eiffel. Vivian se unió a la clase de acuarela cuando visitaba, su primera pintura fue de nuestra vieja cocina, posavasos y todo. Ahora cuelga en mi pasillo parisino. ¿Y el café? Nunca más lo dejé enfriar. Ya sea en Inglaterra o en Francia, lo saboreo lentamente, disfrutando cada gota. Porque Dorothy Langley aprendió algo vital a los 65, el hogar no es una casa. Es donde te quieren. Donde eliges quedarte. Y a veces, donde eliges regresar. Así que si esta historia te calentó el corazón, te recordó que nunca es tarde para reescribir tu capítulo, por favor dale a suscribir. Comparte tus propias historias abajo, leo cada una. Dale like, comenta, toca la campana. Porque la vida, como el café, es mejor cuando está caliente, compartida y llena de segundas oportunidades. Gracias por caminar este viaje conmigo. Hasta la próxima historia, mantén el fuego encendido.